y quedamos la vez pasada en que estábamos examinando pues lo que Freud decía del primer capítulo, que había algunos hechos y ya examinamos todo lo que era la cuestión de los hechos. Ahora vamos a las explicaciones de esos hechos. Entonces le cedo la palabra a Satría para que retomemos donde quedamos, ¿cierto? Sí, ahí se me escucha. Sí, Satría. Bueno, estamos en la página 105. Un segundito, ya voy a empezar a compartir pantalla. Estamos en la 105, en el último párrafo, para los que tienen documentos. Voy a retomar en la página 104 mientras me abre. Del primer párrafo. Ay, mira, se quedó congelado. ¿Se me escucha todavía? Sí, te escuchamos. Te escucha bien. Bueno, que la página 104, cuando empieza este apartado 2, dice: en el capítulo introductorio de su libro, Forel se empeña en distinguir en lo posible entre hechos, teoría, conceptos y terminología. Entonces, como dice Ana Victoria, ya hablo de los hechos, y ya aquí en la página 105, ya sí voy a compartir pantalla. Pantalla. Ahí se está compartiendo, ¿cierto? Sí. Sí. Ahí sí. 104, 105. Entonces vamos acá para explicar los fenómenos. Bueno, entonces si alguien quiere empezar a leer, puede abrir el micrófono y escucharemos con gusto. La idea es que vamos cambiando las voces, que vamos pues como... Sí, si quieren yo leo. Si quieren yo leo. Adelante. Muchas gracias. Disculpe, este es un tomo, ¿me puede explicar qué parte de qué tomo es? Bueno, estamos en el tomo 1 de las obras completas ya. de Freud. Sí, claro. Ya, perfecto. Y ya. Estamos en tomo el 1. Sí, ya, en el tomo ok, 1, para poder ubicarme un poquito. Ya, ok. Entonces voy a ir leyendo. Bueno, sí. Ya, sí. Para explicar los fenómenos hipnóticos, ¿desde ahí? Desde ahí, sí. De ahí, ya, perfecto. Para explicar los fenómenos hipnóticos, se han formulado 3 teorías de diferentes fundamentos. La más antigua, que todavía hoy conocemos como la de Mesmer. Y el mesmerismo, ¿cierto? Supone que en el acto de hipnotizar, una sustancia imponderable, un fluido, pasa por el hipnotizador al organismo hipnotizado. Mesmer llamó magnetismo a este agente. Su teoría se ha vuelto tan ajena a la mentalidad científica de nuestros días que se la puede considerar desechada. Una segunda teoría, la somática, explica los fenómenos hipnóticos siguiendo el esquema de los reflejos espinales y ve en la hipnosis un estado fisiológicamente alterado del sistema nervioso, estado producido por un estímulo, por estímulos exteriores. Eso. Aquí, pase de mano. ¿Continúo? Sí, otro poquito. Ya, perfecto. Ya sí, no hay problema. Dice, entonces el otro era, terminamos la última parte que decía, la última parte, disculpe, para que dice, ya. Entonces, alterado el sistema nervioso, estado producido por estímulos exteriores, perfecto. Pase de manos. Fijación de la actividad sensorial. Aproximación de magnetos, aplicación de metales, a saber a que tales estímulos solo tienen efecto hipnógeno dada una cierta disposición del sistema nervioso y que por tanto solo los neurópatas, los histéricos en particular,
son hipnotizables, desdeña, puede ser influjo de una representación en la hipnosis y describe una serie típica de alteraciones puramente somáticas que se observan durante el estado hipnótico. Como bien se sabe, la gran autoridad de Charcot sustenta esta concepción exclusivamente somática de la hipnosis. Yo creo que ahí sí paremos un momentico. Y bueno, no sé si se les ocurre comentar algo, teniendo en cuenta esto como de las explicaciones, las teorías. Lo que yo entendí que, digamos, los fenómenos hipnóticos, las teorías que tienen que ver, una parte tiene una base científica, una primera teoría que tiene que ver con el tema del magnetismo, ¿cierto? Y la segunda que tiene que ver con lo somático, que tiene relación con el cuerpo y que está en relación más con Charcot, ¿cierto? Él es el que más fundamenta esta segunda teoría. A mí, voy a hablar ahí que se me ocurrió cuando decías que en capítulos que leíamos antes, él venía hablando como de esta escuela de Charcot, pues sí, como en contraposición con la de Bergheim. Y entonces aquí se hace como más claro eso, pues para mí, no sé, como eso pues que él nos decía que planteaba Charcot de lo fisiológico. Entonces, así como que la hipnosis no era como posible sino practicarla en los histéricos o en personas pues como con patología mental, entre comillas, y que era como un estado alterado del sistema nervioso. No, eso solamente. Claro. A mí, perdón, no sé si alguien más, porque a mí me llamó la atención la primera explicación, o sea, es una pequeña historia de las concepciones de la hipnosis y esta del magnetismo de Mesmer, pues ya nos da risa, ¿cierto? A nosotros. Pero si uno se sitúa en esa época y en los zapatos de Mesmer y todos los que lo siguieron, es muy singular porque parece, ¿cierto? Es una explicación muy fantasmática. Dice, supone la más antigua es que el acto de hipnotizar implicaba una sustancia imponderable, un fluido que pasa del hipnotizador al organismo hipnotizado. Ese organismo hipnotizado, pues que puede ser un humano o un animal, ¿cierto? Cualquiera de los dos, porque también se había, pues cuando uno piensa en los encantadores de serpientes de la India, ¿cierto? Que con la flauta los hipnotizaban. Entonces, ahí lo que se explica es eso, un paso de fluidos del uno al otro y eso nos hace pensar en que todavía hay muchas explicaciones, por ejemplo, ahora con lo de la vacuna, el coronavirus, todas esas ideas complotistas, o sea, que por ejemplo, que la vacuna va a influir o va a transmitir algo del orden de yo no sé qué, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces es un fantasma que tiene que ver más allá de la situación fantasmática y de la estructura que pueda revelar del momento de la ciencia en ese instante, es pensar cómo el conocimiento busca explicaciones de todas maneras, ¿cierto? Algo que nos cuestiona. Y obviamente la primera es la que está más vinculada a los procesos corporales, es la primera explicación también que el niño da de muchos fenómenos. Entonces quería como subrayar esto, que pues no lo dejemos tan en silencio porque es también muchas esta manera de pensar la encuentra uno a veces en análisis, ¿cierto? En el nivel inconsciente, no consciente, pero en el nivel inconsciente se explican muchos fenómenos de esta manera. Entonces quería pues como subrayar que me llama muchísimo la atención y ya viene pues esta segunda, la fisiológica de la que, la somática de la que habló Satri. Bueno, no sé si alguien más quiera decir algo o pasamos a la tercera. Ay, Ana, mientras alguien se anima, eso que Sí. usted dijo
de la explicación de Mesmer a mí me hizo pensar una cosa que no tiene que ver, pero como dice, ¿Cuál? sustancia imponderable. Pues que es Sí. muy curioso, porque si uno está pensando que de un cuerpo a otro va a pasar una sustancia, pensaría uno pues que fuera como algo material. Pero Ujú. entonces imponderables pues no tiene peso, o sea que es como algo inmaterial o no sé, es Mm, una sustancia mm, y yo pues se me Eh, venía a la me, cabeza me llama la atención, me llama la atención mucho eso con las psicologías modernas, con estas psicologías modernas que tiran lo transpersonal y te hacen, claro, llevar a cosas y a la fuerza, no sé, claro, esas nuevas psicologías tienen mucho que ver algo ahí, ¿no? ujú. Sí. Dice sustancia imponderable, un fluido, un y fluido. la palabra que se me venía a la cabeza era Sí, investimento, pues allá. como lo de el investir libidinalmente un objeto, que pues que no es lo mismo, pero me suena como a una cosa que pasa como si fuera la energía psíquica que pasa de un cuerpo a otro. Pues yo sé que estamos hablando como otro orden de cosas, pero me resuena a eso, pues muy curioso. Ok, sí, bueno. Y entonces pasa luego ese segundo momento, uno diría lógico, ¿cierto? Un poco que es el del somático, para pasar al tercero, que ya sí es bien, bien, ya estamos en sí en el terreno psíquico. Entonces, si quieren lo leemos así, seguí. Otra cosita del fisiológico es esto de que se produce, porque él también nos venía diciendo que en el de, pues que en el de o sea, cuando se hablaba más de sugestión, estaba como la sugestión de la palabra del hipnotizador y eso, y que en el fisiológico se usaban cosas, pase de manos, él dice acá lo de los magnetos, aplicación de metales, eso sí no me lo imagino pues, pero también como la importancia de esas cosas externas para producir como ese trance, para inducir, pues. Eso, genial. Ajá, del fluido a estos objetos. Súper, muy bien. Alguien otro que lea esta tercera que va a ser clave, ¿cierto? Ujú. Eso. ¿Quién se anima? Bien, yo leo entonces. Adelante, Marlene. Ahora bien, Forel se sitúa por entero en el terreno de una tercera teoría, la de la sugestión, edificada por Liebald y sus discípulos, Bergheim, Beunus y Liegeux. Según ella, todos los fenómenos de la hipnosis son efectos psíquicos, consecuencias de unas representaciones evocadas en el hipnotismo, con o sin propósito deliberado. Y el estado de la hipnosis como tal no es producido por estímulos exteriores, sino por una sugestión. No es propio de neurópatas, sino que se lo puede obtener con ligero empeño en la gran mayoría de las personas sanas. En suma, el concepto de hipnotismo, tan nebuloso hasta ahora, tiene que asimilarse al de sugestión. Quede reservado a una crítica más estricta decidir si el concepto de la sugestión es realmente menos nebuloso que el del hipnotismo. Solo apuntaremos aquí que para el médico que se proponga estudiar y aplicar la hipnosis, lo mejor será indudablemente adherir de antemano a la teoría de la sugestión. En efecto, acerca de la corrección de las tesis de la escuela de Nancy, podrá convencerse en todo momento en sus propios enfermos, mientras que muy difícilmente llegue a poder corroborar mediante observación propia aquellos fenómenos que Charcot describe como gran hipnotismo, que al parecer sufren unos pocos pacientes aquejados de grande histeria. Supongo que ya, ¿cierto? Sí, paremos ahí. Ya está ahí. Devolvámonos. Devolvámonos y lo leemos despacio, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ya viene la relectura, porque este es clave
va a darle otra resignificación a los dos anteriores. Sí, porque, Releo entonces. sí, Otra despacio. persona, no sé. Ujú, sí, relé. Ahora bien, Forel se sitúa por entero en el terreno de una tercera teoría, la de la sugestión, edificada por Liebelt y sus discípulos, Verhey, Bunis, Liejus. Según ella, o sea, según esta tercera teoría, todos los fenómenos de la hipnosis son efectos psíquicos, consecuencias de unas representaciones evocadas en el hipnotismo con o sin propósito deliberado. Eso, esa frase hay que devolverla. Sí, según. Todos los fenómenos de la hipnosis son efectos psíquicos, consecuencias de unas representaciones evocadas en el hipnotismo con o sin propósito deliberado. Son efectos y no Efectos causas. psíquicos, ajá. Que además ahí ya no está hablando de ese fluido ni de lo somático, sino Eso. de efectos Pero es muy importante, psíquicos. muy importante aquí, yo veo por el tema de cuando dice representaciones evocadas, tiene que ver Ajá, mucho con eso, con el origen de lo pre-psicoanalítico o lo psicoanalítico, eso de que empieza a surgir antes del psicoanálisis, el periodo pre-psicoanalítico, digamos, ¿cierto? Ese análisis, Y teniendo en ¿cierto? De cuenta, representación a nivel ¿cierto? De la represión primaria, ¿cierto? pero teniendo en cuenta, Roberto, que en este momento, para Freud, que es un momento antes del psicoanálisis, Claro. representación es igual a palabra. O sea, él no tenía el término de socir, ¿cierto? Para la psicología de esa época, las palabras eran representaciones, porque realmente presentaban de nuevo, representar algo que que existía, ¿cierto? Eran representantes, no la cosa misma, sino una representación de la cosa. Por eso se llamaban representaciones. Entonces aquí tendríamos que pensar que los fenómenos de la hipnosis que vimos antes, todos ellos son efectos de o consecuencia de unas palabras evocadas en el hipnotismo. Ahora miren qué belleza esto, con ajá, o sin sin propósito propósito deliberado. deliberado. Y esa es la sugestión, exacto, ¿cierto? O sea que la hipnosis es efecto de la sugestión. Es una consecuencia de las palabras que se digan con o sin propósito deliberado. O sea que puede haber sugestión sin que el propósito sea, yo no sé, Satria, me dirás sí o sí no, pero sin propósito deliberado, es decir, sin el propósito de producir la hipnosis. O sea, unas palabras dichas que puedan ser sugestivas, por ejemplo, como con el caso de mi hermana y los niños, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ella, para que no sintieran el chuzón, entonces los llevaba pues al mundo del juego, ¿cierto? Al mundo que el niño evocaba. Y hay todo un trabajo de sugestión. Ahora, si el efecto es o no la hipnosis ya es otra cosa, ¿cierto? Y si se produce la hipnosis, es como lo que medio entiendo, con o sin propósito deliberado, o cómo entendés vos ese propósito, si es el de la hipnosis o cuál. Yo creería que puede ser eso. Y también porque dice todos los fenómenos de la hipnosis. Entonces yo entiendo como que no solamente está hablando de cuando se induce el estado hipnótico, sino también lo que ocurre durante ya, digamos, la sesión. Entonces, por ejemplo, cuando se despierte, se va a poner una chaqueta, pues como, o ese brazo ya no lo tiene paralizado, o sea, como las cosas que se producen dentro de, serían como todos los fenómenos de la hipnosis. Digamos que ahí, por ejemplo, cuando se dice ustedes ya no tienen el brazo paralizado, sería con propósito deliberado, pero también pueden ocurrir cosas que sean sin propósito, pues pienso que no solamente la inducción del estado, sino de pronto como sugestiones que se den sin intención de ser sugestiones.
sin ser así como un orden, sino que de pronto si se dice algo sin cuidado, pues se me ocurre a mí, pero Eso, sí, eso es muy importante. Mm. Que no, es decir, que una persona puede estar capturada por las palabras de otra, en términos modernos, en términos lacanianos diríamos, una persona puede estar capturada por el discurso de otra y no se da cuenta, ¿cierto? Capturada de tal manera que está como hipnotizada por ese discurso. Ujú. Y no se da cuenta, y ni el que pronuncia el discurso es consciente no tiene el propósito de sugestionar al otro, de capturarlo, de hipnotizarlo, pero se produce ese efecto. Sí, ya aquí estamos en terreno psíquico por completo, 100%. Sí, bueno. Porque ahí como es como de anterior que también se diferencia hipnosis de sugestión. Ujú. Entonces, la sugestión, según la sugestión o esa teoría de la sugestión, todos los fenómenos de la hipnosis son efectos psíquicos, Ujú. consecuencias de unas representaciones evocadas en el hipnotismo con o sin propósito deliberado. Pues que a mí se me clarifica ahí más esa diferencia entre hipnosis y sugestión. La sugestión como ese estado que se produce con o sin propósito deliberado, o Exacto. más bien las representaciones evocadas en la hipnosis propiamente. Ujú, ujú. Y no sé Exactamente. si habrá hipnosis, procesos que tengan un para qué determinado. Cuando les decía que veía en un consultorio un letrero grande de terapia de hipnosis, me imagino que la persona que acude a eso va con una idea clara de qué es lo que quiere que se modifique en él. Y en la sugestión lo que ocurre no es necesariamente lo que se busca conscientemente. Pueden surgir otros asuntos y otras representaciones inesperadas. Exacto. Ujú. ay, me hace Tanto para pensar, eso. sí, dale. Sí, no, decide, sí. Ay, bueno, que lo que dice Marlene me hizo pensar también en cuando leíamos en el capítulo anterior, como que en la escuela de Bergheim, como si la hipnosis estuviera dentro del campo de la sugestión, o sea, como si fuera una, pues que para para la escuela de Charcot eran como cosas distintas, como, y digamos que el campo más grande era el de la hipnosis y dentro de eso estaba el de la sugestión. Para los de la escuela de Brenheim y de Nancy, era como al contrario, como que el campo más grande era el de la sugestión y dentro de ese estaba la hipnosis. No, no sé si lo recuerdan así también como Sí, yo. sí, 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 sí. Entonces aquí también eso pues, se me hace como un poco como más claro porque ellos, porque a mí al principio me parecía la idea de Charcot. Pero entonces acá se me va haciendo claro porque ellos pensaban eso, como que el fenómeno como tal de la hipnosis está dentro del campo de la sugestión porque todo ocurre a través de la sugestión y son efectos psíquicos. Bueno, no sé eso. Exacto. Sí. Seguimos leyendo. Sí, ay, sí, Marlene, por Bueno, dice, y el estado de la hipnosis como tal no es producido por estímulos exteriores, sino por una sugestión. No es exacto. propio de neurópatas. Bueno, pero aquí A ver, para dame un segundo, la que es porque importante. El sí, estado de sí, la sí, hipnosis como tal no es producido por estímulos exteriores, sino por una sugestión. exacto. Uno va a Y pensar que los, es primero y que es después. exactamente, exacto. Y los exteriores eran en la primera teoría el fluido, ¿cierto? La Sí. sustancia imponderable. Y Ah, en el segundo, puede ser el pues el contacto físico. reloj, ¿cómo es el reloj? Lo La que era mano, para la mano, todo lo los que se muñecos, interponía, eso. Ujú. Mm. Eso. Entonces, la primera distinción, ahí empieza Freud, es muy preciso aquí, en esta, nos va a contrastar las tres teorías. Sí. Sí, seguí, porfa, esa Y el ya estado quedó de la clara por la hipnosis parte de como la tal no es causa. producido por Entonces uno este. diría, bueno, pero sí, por una cosa externa, pero miren qué tan charro, uno diría que externa
como objeto material, ¿cierto? Sino que es del orden del efecto de una palabra. Y uno diría, pero una palabra es externa, ustedes me están oyendo, yo estoy hablando y Sí, estas palabras son exteriores a un ustedes. estímulo Pero Freud, exterior. cierto, y diría Sí. uno, pero Freud dice que no, o sea, lo va a oponer a estos exteriores. Entonces, yo no sé, ahí me suena como que él capta ese recorrido, ese carácter de la palabra que Lacan va a llamar éxtimo, ¿cierto? Es una cosa afuera, pero adentro también, que ya es cuestión de la sugestión. Ujú, Bueno, esto por la causa, si externa o interna o qué. Seguí ujú. con la siguiente, porfa, sí. No es propio de neurópatas, sino que se lo puede obtener con ligero empeño en la gran mayoría de las personas sanas. Que además suena como oxímoron decir ligero empeño, ¿cierto? Porque un Ujú, empeño ujú, ujú. significa como vehemencia, como fuerza. Sino que se lo puede Sí. obtener con ligero empeño en la gran mayoría de las personas sanas. En Ujú. suma, y aquí ya lo... Pero espérate. Ese me gustaría que lo leyéramos en contraste con la segunda causa, para que retomáramos la de Charcot, porque aquí creo que se está refiriendo a Charcot, en neurópata, como la histeria. ¿Quién colabora, porfa, releyendo? O vos, Roberto, ¿estás ahí todavía? Yo si quiere leo. Adela. Listo, lea Adela, donde dice la segunda, una segunda teoría, la somática, esa. Nos Ay, pero ¿dónde devolvemos ahí, está? A ver, en la... una segunda teoría. En la Acá. 105 nos vamos a devolver para tratar de leer retroactivamente la segunda teoría, porque Ay, esta razón de Freud es una contrarréplica a esta de Charcot, entonces leámosla. sí. Y yo encuentro que hay como, que ya está planteada como tres distinciones. Uno, el efecto. Otro, la causa. En la causa, la una es externa, bueno, lo que ustedes ya han dicho. Uno, el efecto, otro, la causa, y otro, a las personas o a quién se hace el hipnotismo. En la tercera dice que a la persona sana y a este no, pero pues es como para que lo tengamos en cuenta. Para explicar los fenómenos, ¿o qué? Empiezo ahí. No, donde dice una segunda teoría, una Ahí segunda al teoría. final, en Sí, el al quinto final. renglón, por ejemplo. Así, una segunda teoría, la somática, explica los fenómenos hipnóticos siguiendo el esquema de los reflejos espinales y ve en la hipótesis un La hipnosis. estado, en la el- hipnosis, en la hipnosis, un estado fisiológicamente alterado del sistema nervioso. Esa es otra diferencia, pues que aquí hay un estado fisiológicamente alterado del sistema nervioso, estado producido por estímulos exteriores, pase de manos, fijación de la actividad sensorial, aproximación de magnetos, aplicación de metales, etc. Asevera que tales estímulos solo tienen efecto hipnógeno dada una cierta disposición del sistema nervioso y que por tanto solo los neurópatas, entre paréntesis los histéricos en particular, son hipnotizables. Oiga, imagínese eso que está diciendo ahí, Ajá, que es muy grave. Eso pues lo dice Charcot, ¿cierto? Es lo que está ajá, planteando la teoría de Charcot. Solo los neurópatas, ¿cierto? Especialmente los histéricos histéricos en particular. son hipnotizables. Seguí, porfa, sí. Desdeña pues el influjo de unas representaciones en la hipnosis y describe una serie típica de alteraciones puramente somáticas que se observan durante el estado hipnótico. Como bien se sabe, la gran autoridad de Charcot sustenta esta concepción exclusivamente somática de la hipnosis. Ahora, Exclusivamente somática. Dame un segundo, es exclusivamente somática. Quería señalar dos cosas. Primero, desdeña el influjo de unas representaciones, es decir, el influjo de las la palabras, por palabra. decirlo, en la hipnosis. Describe una serie pues típica de alteraciones puramente somáticas. Listo.
Y como bien alteraciones. de alteraciones que se observan durante el estado hipnótico. Ahora, la gran autoridad de Charcot, es que esa es otra cosa, ¿cierto? Él está aquí cuestionando lo que decíamos, la actitud de Freud, va buscando la verdad, no le interesa el prestigio de quien lo dice, el prestigio de esta autoridad. La gran autoridad de Charcot sustenta esta concepción exclusivamente somática de la hipnosis. Y luego va a ponernos a Forel, que plantea esta otra perspectiva, y bueno, ya vamos a continuarla, pero miren cómo realmente es el contraste cuando dice, repito la frase, que en esta concepción de la sugestión va a implicar que el estado de la hipnosis como tal no es producido por estímulos exteriores, sino por una sugestión. Y ese estado de la hipnosis no es propio de neurópatas, sino que se lo puede obtener con ligero empeño en la gran mayoría de las personas sanas. O sea, ya es ampliar, lo que hace Forel es ampliar el espectro, ¿cierto? Mientras que estaba tan reducido en el caso de Charcot. Es el contraste que está haciendo con el párrafo anterior. Muy bien, bueno, no, gracias Radela. Retomemos entonces, ahí sí continuemos con el A mí me... párrafo, lo que es que en suma, ya en suma. Y ahí está citando Forel, ahí cita Forel, eso está entre comillas. Bueno, lee. ¿Quién lee? No, Marlene. Bueno, Marlene. en Vengan suma, bueno. subirlo de una vez hasta el completo párrafo. Eso, está bien. En suma, el concepto de hipnotismo, tan nebuloso hasta ahora, tiene que asimilarse al de sugestión. O sea, pues inseparable, ¿cierto? Sí, tiene que asimilarse el concepto de hipnotismo. Son palabras de Forel. Tan nebuloso hasta ahora, el de hipnotismo, no el de sugestión, el de hipnotismo, tan nebuloso hasta ahora, sí. tiene que asimilarse al de sugestión, asimilarse, relacionarse con él, ¿cierto? No separarlo, como lo hacía Charcot, que lo separa, ¿cierto? Listo. Quede reservado a una crítica más estricta decidir si el concepto de la sugestión es realmente menos nebuloso que el del hipnotismo. Quede reservado a una crítica más estricta decidir si el concepto de sugestión es realmente menos nebuloso que el del hipnotismo. Y de ahí habla Freud, hablando de la iniciación, para que ahí ya es la posición de Freud, porque el concepto de hipnotismo tan nebuloso, ¿sí? Tiene que asimilarse al de sugestión. Lo que lee Freud es que entonces el de sugestión es un poco más claro, y dice Freud, quede reservado, si no me equivoco, esa es la enunciación de Freud, quede reservado a una crítica más estricta decidir si el concepto de la sugestión es realmente menos nebuloso que el del hipnotismo, o sea que para Freud serían igualmente los dos difíciles, de nebulosos y difícil de captar. Sí. Vengan, puedo decir una cosita ahí. Sí, decir. En el capítulo anterior, al final que estábamos, pues en el prólogo a la segunda edición pues cuando él estaba comentando el texto de Verheim, el último parrafito se los quiero releer porque tiene que ver con esto, cuando él nos estaba dando como la enunciación de lo que venía. Entonces estaba hablando de Verheim. Entonces dice, y mientras explica todos los fenómenos del hipnotismo por la sugestión, Verheim, la sugestión misma permanece enteramente inexplicada, aunque se la rodea de la apariencia de no necesitar ella explicación alguna. Sin duda han advertido esta laguna todos los investigadores, que siguiendo a Forel se han empeñado en obtener una teoría psicológica de la sugestión. Bueno, eso era el último parrafito del anterior antes de que empezara este capítulo. Exactamente, muy bien. Y aquí estamos ya de lleno en eso, esa teoría psicológica es esa, efecto de representaciones, ¿cierto? Bueno, y aquí sigue hablando Freud, entonces va a ver si son, que parece que para él son iguales de nebulosos, pero es muy lindo, dice, no
no es lo que yo pienso, una crítica más, menos, ¿cómo es? Una crítica más estricta, dice. ¿Y qué dice el Bueno, pie de página? Míralo, en Satría. el, 12. Ah, no. No, 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 no no, aclara. no aclara Claro, gran ¿cuál? cosa. Diferencia nomás. Ujú, lo veremos después. Bueno, Seguí, porfa. entonces dice, solo apuntaremos aquí que para el médico que se proponga estudiar y aplicar la hipnosis, lo mejor será indudablemente adherir de antemano a la teoría de la sugestión. Exacto. Ujú. En efecto, acerca de la corrección de la tesis de la escuela de Nancy, podrá convencerse en todo momento en sus propios enfermos. Si leí bien, en efecto, acerca de la corrección de las tesis de la escuela de Nancy, podrá convencerse en todo momento en sus propios enfermos, mientras que muy difícilmente llegue a poder corroborar mediante observación propia aquellos fenómenos que Charcot describe como gran hipnotismo, que al parecer sufren unos pocos pacientes aquejados de grande histeria. Le está hablando a los médicos que quieran iniciarse en Ujú. aprender, las personas, pues en aprender de hipnosis, no, que va a ser más fácil que lo hagan por esta Sí, escuela y que también les va a ser más fácil corroborar por ellos mismos casos de hipnosis como más sencillitos, porque si van a esperar a encontrar uno como el de Charcot, pues como que sea una gran histeria y que va a producir un gran hipnotismo, que es una cosa como extraordinaria, extravagante, pero que no es lo más común, pues así lo entiendo yo. Sí, ajá, exacto. Y sí, que, porque es que parece. primero, sí, y primero fue la teoría de Charcot, es la corrección de la escuela de Nancy, está hablando de Berenheim, ¿cierto? Nancy es el de Berenheim y él es el que corrige a Charcot, ¿cierto? Le dice que todos los fenómenos hipnóticos son efecto de la sugestión, que él no explique la sugestión, ya es otra cosa, pero por lo menos encuentra esa causa. Y aquí pues ya, mientras que si usted va a buscar solamente los fenómenos de Charcot, tocaría pues, según la concepción de Charcot, tiene que buscar es a los aquejados de grande histeria. Bueno, ok, súper. Sigamos. Cambiamos de lector, sí. Sí. Ana, baje la cámara para verle la cara que se está viendo solo el techo. Ay, es que estoy sin internet. Entonces estoy desde el teléfono allá. Qué pena. Y por estar leyendo del libro, no veo nada. Gracias, Marlene. No veo la Bueno, cámara. Tiene buen internet, Ok, no, se no, escucha bien. Oigan, una cosita antes de seguir acá, que vean que sí, aquí dice el segundo capítulo, entonces, digamos que hemos concluido esta primera partecita, él dice, en el capítulo introductorio de su libro, Forel se empeña en distinguir en lo posible entre hechos, teoría, conceptos y terminología. Entonces, digamos que eso ya lo abordó, los hechos y la teoría. Conceptos y terminología, bueno, no sé, porque y aquí desarrolla esto, y ya aquí vamos para el segundo capítulo. Bueno, eso. Es la pura enunciación, súper. ¿quién quiere prestarnos voz? Para este segundo capítulo. Si quieren, yo leo. Sí, por favor, gracias. Sol, ¿cierto? Sí, gracias a ti. El segundo capítulo del libro trata de la sugestión y abarca con admirable concisión y magistral talento expositivo todo el ámbito de los fenómenos psíquicos que se han observado en personas hipnotizadas. La clave para entender la hipnosis es proporcionada por la teoría de Lieberl acerca del dormir, con más exactitud del adormecimiento normal, del cual la hipnosis solo se distingue por la injertada relación con la persona que hace dormir. De esta teoría se sigue que todos los seres humanos son hipnotizables y que hacen falta unos obstáculos particulares para que la hipnosis no
adverga, para que la hipnosis no adverga. Advenga. Advenga, perdón. Se elucida la naturaleza de estos obstáculos, un deseo demasiado intenso de ser hipnotizado, no menos que una deliberada resistencia, etc. Se estudian los grados de la hipnosis, se consideran los nexos entre el dormir sugerido y los restantes fenómenos de la hipnosis, casi siempre en cabal acuerdo con Berenheim, cuya decisiva obra sobre la sugestión parece haber conquistado en su traducción al alemán un vasto círculo de lectores. De igual modo, se presentan como citas de Berenheim los párrafos sobre los efectos de la sugestión en la hipnosis, que empero son ilustrados con ejemplos tomados todos ellos de la experiencia propia del autor. Forel expone aquí esta tesis. Por medio de sugestión es posible producir en la hipnosis todos los fenómenos sugestivos conocidos del alma humana y y una parte de las funciones objetivas conocidas del sistema nervioso. Es posible producir esos fenómenos, influir en ellos o impedirlos, inhibirlos, modificarlos, paralizarlos o estimularlos. Vale decir, influir sobre las funciones corporales sensibles y motrices, ciertos reflejos, procesos vasomotores, hasta la formación de ampollas, y sobre el ámbito psíquico de los sentimientos, las pulsiones, la memoria, la actividad voluntaria, etc. Quien quiera que haya recopilado algunas experiencias personales relacionadas con el hipnotismo recordará la impresión que recibió la primera vez que ejerció un influjo hasta entonces insospechado sobre la vida psíquica de otro ser humano, y pudo experimentar con un alma humana como solo lo haría con un cuerpo animal. Por otra parte, es raro que este influjo se produzca sin resistencia del hipnotizado. Este no es un mero autómata. A menudo se defiende bastante de la sugestión y desde su actividad propia se crea unas autosugestiones, designación esta, por lo demás, que solo en apariencia contiene un enriquecimiento del concepto de sugestión. En rigor, lo cancela. Wow. Este está. Entonces ahí ya está lo que está diciendo ahora Satya. Hablamos de los hechos, las teorías, y ya empieza a hablar de los conceptos. Sí, a ver. Está muy interesante, ¿no? Muy interesante, pero tiene mucha menudencia. Sí. Leámoslo de a poquitos, Bueno. despacio. Pero eso, vamos despacio. Muy despacio, eso. Sí, retomemos la primera, dice. El segundo capítulo del libro. Perdón un momentico, María Teresa ya entró. ¿Qué está diciendo por aquí por el chat que la dejaran entrar? No sé, María Teresa está ahí. Pero yo la vi ahorita. Ah, se me cayó el internet, ¿no? Entonces de pronto es que volví a ir entrada. Está diciendo que me dejan ingresar, porfa. Jader está por ahí. Ella ingresó hace un rato. Fue que tuvo que salir. Porque ella escribió a las 8:21, o sea, hace 2 minuticos como que se le cayó. Y dice que no tiene volumen, que no la escuchan. Ah. Pero ya escribió en el chat. Él ya está ahí, sí. pero que no tiene volumen. Ya está. Ya. Bueno, entonces, a ver, cojamos esa segunda oración para ver cuál es el verbo principal, es decir, de qué me está hablando. Reléela, porfa, Sol. El segundo capítulo del libro
trata de la sugestión y abarca con admirable concisión y magistral talento expositivo todo el ámbito de los fenómenos psíquicos que se han observado en personas hipnotizadas. Eso está ahí, eso es. Entonces, ¿de qué trata? De la sugestión. ¿Y qué abarca? Abarca todo el ámbito de los fenómenos psíquicos que se han observado en personas hipnotizadas. Es distinto a lo que era antes, ¿cierto? ¿Cuáles eran los fenómenos de la hipnosis? Aquí ya entró en los fenómenos psíquicos que se observan en las personas hipnotizadas. Ya, fenómenos psíquicos, fenómenos de palabras, procesos psíquicos que se dan en ellos. Entró, por eso él decía, Forel va un poco en la dirección de la explicación psicológica del asunto. Y ya, lo que sigue es seguir. Pero si ven la diferencia ahí, Sí. es muy sutil, pero es crucial. Seguí, porfa. La Siguiente. clave para entender la hipnosis, Sí. la clave para entender la hipnosis es proporcionada por la teoría de Libeaud acerca del dormir con más exactitud, del adormecimiento normal, o sea, como del desmayo, ¿ok? Pues sí, No, cuando ya cuando se lo hipnotiza. No, al contrario, cuando del adormecimiento normal de todos los seres humanos, cuando nos quedamos como adormecidos. Bueno, Termina la frase, eso. del cual la hipnosis solo se distingue por la injertada relación con la persona que hace dormir. Eso. Entonces aquí nos está diciendo cuál es la clave. La clave para entender la hipnosis está proporcionada por cuál teoría, por la de Liévin, creo que se dice así, Liévin, si mi francés pues que es muy malo. Por la clave para entender el hipnotismo está dada por la teoría de Liévin acerca del dormir, pero no del dormir. Él dice, más exactamente del adormecimiento. Todos los seres humanos dormimos, todos, pero para la hipnosis no es tanto el dormir, sino como cuando nos adormecemos. Entonces han estado como en ese estado de duermevela, que uno no se alcanza como a dormir del todo. Entonces, es la clave, el adormecimiento normal que nos ocurre a todos, es la clave para entender la hipnosis. Ajá. Y ya esto otro, Satria, ¿la quieres explicar, porfa? Ven, yo tengo una aporte ahí. Sí, Por ejemplo, cuando dice que el adormecimiento, la hipnosis va como de la mano inyectada con la relación de la persona que hace dormir, eso no tendrá algo que ver como por ejemplo, la hipnosis viene siendo como lo que pasa con un bebé, con una madre, que simplemente la madre o cuando alguien está como en un estado así como, bueno, digámoslo, un bebé con una madre, que la madre lo acaricia y el bebé parece dormido, pero la madre se aleja e inmediatamente el bebé se despierta. Entonces no sería como algo así, pues como lo que Liévin quiere decir. Lo que yo entiendo es que pues todos los seres humanos podemos tener pues el adormecimiento normal. Lo que pasa es que para la hipnosis ese adormecimiento requiere de una persona, lo que hice la injertada relación con la persona que hace dormir. La hipnosis requiere de esa persona que haga dormir. Eso, injertada relación. Eso, hola. Injertada relación. Esa injertada relación. Sí, aló, ¿quién? No, ya por fin el sonido me está funcionando, qué pena. Bueno, tranquilo. Muchachos, todos, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? Injerto. ¿Qué es un injerto? Por eso ahí le pedí ayuda a Satria. Recordanos, porque es una relación injertada con la persona que hace dormir, para ver si lo que Ross dice va por esa línea, ¿cierto? La diferencia entre el adormecimiento y la hipnosis es
la persona injertada, por la injertada relación con la persona que hace dormir, si es como la mamá con el niño o el hipnotizador con el hipnotizado. ¿Cómo entendés vos injertada o como injerto, Satría? Pues yo, injertada, yo lo veo como insertada artificialmente. Pienso en dos acepciones de injerto. Una Sí, es sí. cuando, por ejemplo, cogen un cacao y le injertan otra especie, pues o cualquier plantica. Entonces cogen un palito de otra y los juntan, pues, o sea, artificialmente como que lo combinan pues con una cosa externa y se la introducen. Y por ejemplo, otro es por ejemplo, se habla de reacción injerto contra huésped, cuando hay un trasplante. Entonces, a veces pues hay reacciones del cuerpo al trasplante, o incluso de las células del trasplante al cuerpo pues trasplantado. Entonces, ahí injerto sería el órgano trasplantado, que es como un órgano pues, de otra persona injertado en el cuerpo de otro. Entonces, eso. Entonces aquí, pero a mí me encanta lo que dijo Rose, porque yo no lo había pensado. Yo había pensado como está el sueño y el adormecimiento. Uno se duerme solito, uno se acuesta a dormir y se duerme, o uno se acuesta a dormir y primero entra así como en un estado de somnolencia, o uno a veces por ahí acaba de comer y se sienta y se va como quedando y ya. Pero otra cosa es cuando viene el hipnotizador y induce que yo me quede dormida. Entonces yo decía, bueno, ahí está, digamos, en un proceso que podría ser natural, yo solita me voy quedando, está injertada una cosa como externa artificial, que es que alguien venga y me induzca como ese estado. Pero entonces yo decía, en general eso no pasa, no es lo normal, uno se duerme solo. Pero ahorita lo que Rose dijo me hizo pensar, bueno, por ejemplo, cuando uno está bebé, la mamá lo duerme. O sea, uno se duerme solo, pero también el otro lo duerme. Yo aquí buscando, perdón, aquí buscando el término como injertada, me aparece lo siguiente con relación a lo que dice Satría, pues en cuestiones pues médicas, es implantar una porción de tejido vivo en una parte del cuerpo enferma o lesionada, le injertaron la piel de la mano. Eso pues es lo que figura aquí en el... Les leo también lo que yo acabo de consultar, que me parece que puede ayudarnos un poquito. Sí, hacer. Dice, verbo transitivo, aplicar parte de una planta provista de una o más yemas a una rama o tronco de otra planta para que brote en ella y se establezca una unión permanente. Me parece que el que hipnotiza, el hipnotizador, lo que quiere lograr es esa unión entre él y el otro. Me parece que por eso lo de injertar, el influjo, o sea, cuando yo sugestiono a alguien, lo que quiero es que piense lo que yo le estoy diciendo. Es unirse ahí, me parece, no sé. Es como, se podría decir, relación. Se podría decir que es como introducirse como en el pensamiento del otro, ¿ok? Yo voy a... hay una influencia con las palabras, una influencia en el otro, ya él va a hablar del influjo. Y hay una cosa, cuando... Sí. Dale, ¿quién está? Dale, o hablo yo quiero hablar. Yo quiero como volverme un poquito atrás y a ver, entonces lo que habíamos dicho es que esto está dividido en hechos, teorías, conceptos y la última es terminología. Que no, pues yo como estoy entendiendo este parrafito, estas dos proposiciones que hay ahí, es que él dice que estos conceptos, pues o lo veo yo, que se va a empezar a describir
lo observado en esas personas hipnotizadas, esos fenómenos psíquicos en esas personas hipnotizadas. ¿Y en cuál teoría se va a basar? En la teoría del Liebo, o no sé cómo se dice, que si miran el párrafo anterior, Forer fue discípulo de este y que habla de la representación, pues si quieren nos retrocedemos a la teoría de Forer, que habla, o sea que esta sugestión o este dormir o todas estas cosas se da por la relación que hay de la palabra con esa persona que se va a hipnotizar. Pues es lo que yo como que veo ahí. Pero bueno, Adela, un detallito, Adela, y es que esto de hechos, teoría, conceptos y terminología era en el capítulo introductorio. Aquí ya pasamos al segundo. Ya en el segundo capítulo dice, trata de la sugestión y abarca el ámbito de los fenómenos psíquicos. Ya es mucho más especializado el asunto. Y entonces va a decir que la clave es eso lo que estás diciendo, la teoría de Liebo, A-U-L-T-S-O, Liebo, sobre el adormecimiento, solamente que se diferencia pues con esta relación injertada de la palabra, del influjo de la palabra del uno en el otro. Y a lo que decía yo, por ejemplo, la mamá adormece al niño, pero lo adormece porque lo mece por un lado, pero por el otro le habla, le canta, ¿cierto? Le canta, le dice que se duerma. Hay palabras que lo inducen al sueño, ya cuando crecemos ya prescindimos de eso, pero sí es muy cierto que en un primer momento hay también esa relación con la palabra. Con la palabra, que es lo que estaba, porque la primera, la de Charcot, habla de las cosas externas, esta habla por la representación de la palabra. Y pues yo siento que cuando empieza a decir, vamos a describir los fenómenos psíquicos, es para poder hacer conceptos, que yo creo que más adelante lo leímos pues muy a la carrera, pero va a hablar ya de eso, de cómo se llega a los conceptos. Ahora, si la clave va a ser la teoría del adormecimiento, todos nos adormecemos, entonces ahí va a seguir la siguiente frase, la lee Sol, porfa. Ana Victoria, pero en esa injertada relación no es que necesariamente haya una relación entre el hipnotizador y la persona que va a ser hipnotizada. No cualquiera pudiera ejercer o obtener ese efecto, porque si hay pues como una aceptación de la persona que va a ser hipnotizada, pero ha de ser con alguien que ya se suponga una relación que autorice el hecho. Exacto. Pero yo no lo entiendo así. ¿Por qué? Pues, o sea, no entiendo que tenga que haber una relación previa. O sea, que se tenga o de consentimiento, de darle al otro como el crédito, la confianza, no sé, de que lo haga. Sí, por ejemplo, mi hermana decía, sí, había que ganarse la confianza de los niños, por ejemplo, si no, no funciona. Y ella sí decía, funcionaba casi siempre cuando antes había habido un encuentro previo, al menos uno. Sí. Bueno. Y el que se deja hipnotizar es porque de alguna manera ya conoce al hipnotizador y se va a poner en sus manos, ¿cierto? Que también decía ella, los que cuando iban los profesores a enseñar, había algunos que se prestaban, ¿cierto?, a hipnotizarse. Tiene que haber algún grado de confianza. Si no, no. Que tenía que haber un propósito también. Bueno, de esta teoría se sigue que todos los seres humanos son hipnotizables y que hacen falta unos obstáculos particulares para que la hipnosis no advenga.
¿Sigo o paramos? Eso es lo que decían, ¿cierto? Si no hay, no siempre se da, ¿cierto? Y lo que iba a decir es que eso, por eso el adormecimiento, o sea, no todos son grandes histéricos como los de Charcot, pero sí todos nos adormecemos, ese fenómeno es universal. Y eso explica que la hipnosis pueda aplicarse a todos los seres humanos. Y sigue que todos, no, corrijo, que todos los seres humanos son hipnotizables, que se dejen o no, ya es otra cosa, pero son hipnotizables. Ahora, ¿cuáles son esos obstáculos? Hacen falta unos obstáculos para que la hipnosis no se dé. ¿Cuáles son? Van a decir, si estoy leyendo por... Ahí sí que cuáles son los obstáculos. Elucida la naturaleza de esos obstáculos. Un deseo demasiado intenso de ser hipnotizado, no menos que una deliberada resistencia. Ahí estarían los dos extremos, ¿ok? Sí. Y tan charro los dos extremos, ¿cierto? Uno tiene tantos deseos de que lo hipnoticen y no funciona. O cuando hay una resistencia declarada. Ajá. Claro. Es como cuando uno tiene tantas ganas de dormirse y no se puede dormir. O los bebés, por ejemplo, los que se enojan. Ay, sí. Se estudian los grados de la hipnosis. Se consideran los nexos entre el dormir sugerido y los restantes fenómenos de la hipnosis. Casi siempre en cabal acuerdo con Berenstein, cuya decisiva obra sobre la sugestión parece haber conquistado en su traducción al alemán un vasto círculo de lectores. De igual modo, hasta ahí. No, solamente como para señalar que él va, pues, con Adela que nos ha hecho énfasis. Entonces aquí nos habla de los fenómenos psíquicos observables, los obstáculos para que se produzca la hipnosis. Ahí solo lo dijo en una frasecita, los grados de la hipnosis, pues nos habla por él en su capítulo, ¿cierto? De los grados de la hipnosis. De eso no desarrolla nada, pero entonces hace pensar que hay grados, ¿cierto? Sí. Y este sigue los nexos entre el dormir sugerido, o sea, yo me imagino como la inducción de ese estado, como de adormecimiento hipnótico, y los restantes fenómenos de la hipnosis. O sea, las otras cosas que se producen ya dentro de la hipnosis, pues así lo veo yo. Y dice que aquí casi no indicaba el acuerdo con lo que postulaba Berenstein. Pero bueno, eso. De igual modo, se presentan como citas de Berenstein los párrafos sobre los efectos de la sugestión en la hipnosis, que empero son ilustrados con ejemplos tomados todos ellos de la experiencia propia del autor. Forel expone aquí... Dame un segundo porque hay otro pequeño detalle. Este capítulo muestra los fenómenos, el ámbito de los fenómenos psíquicos que se han observado en personas hipnotizadas. Y dentro de esto, él va a presentar citas como citas de Berenstein, los párrafos sobre los efectos de la sugestión en la hipnosis. Efectos de la sugestión en la hipnosis. Ya no es que la hipnosis sea producto de la sugestión, sino que una vez que está hipnotizado, ¿sí? Hay efectos, hay sugestión y hay efectos de la sugestión en la hipnosis. Estos detallitos ahí. Una vez que yo estoy hipnotizado, me dicen cosas, que eso tiene efecto. Que es distinto a yo te digo cosas para que quedes hipnotizado. El asunto. Entonces, ya va a entrar en ese punto, los efectos de la sugestión en la hipnosis. Y los toma las citas de Berenstein, pero los efectos son de él, de Forel. Listo. Seguí, por favor, esta tesis. Forel expone aquí esta tesis. Eso es la idea, otra voz de la lees por la tesis. ¿Leo yo? Sí, la tesis. Arriba.
Sí, pero ya me perdió. Ah, bueno, Forel expone aquí esta tesis, comillas, por medio de su gestión es posible producir en la hipnosis todos los fenómenos subjetivos conocidos del alma humana y una parte de las funciones objetivas conocidas del sistema nervioso. Es posible producir esos fenómenos, influir en ellos o impedirlos, entre paréntesis, inhibirlos, modificarlos, paralizarlos o estimularlos. Cierra comillas. Esa es su tesis, la tesis de Forel. Espérate, devolvete, porfa, Adela, donde dice es posible producir en la hipnosis. Por medio de la sugestión, es posible producir en la hipnosis, lo que estabas diciendo entonces ahorita. Uno hipnotizado lo pueden sugestionar y se pueden producir todos los fenómenos subjetivos conocidos del alma humana. Eso hasta ahí, imagínense, eso es grave. Sí. Todos los, y además lo dice, fenómenos subjetivos. Pero ¿cuáles son los fenómenos subjetivos, Ana? Ahí es lo que vamos a tratar, todo esto que seguiste dando como ejemplo, además, que son fenómenos del sujeto, o sea, Freud utiliza subjetivo como lo utilizamos nosotros, ¿cierto? El advenimiento subjetivo en análisis, ¿cierto? Fenómenos donde el sujeto está en posición de sujeto. Fenómenos subjetivos, todos los posibles, es decir, donde el sujeto aparece o desaparece. Entonces, esos fenómenos subjetivos conocidos del alma humana y una parte de las funciones objetivas, opone subjetivo a objetivo, y una parte de las funciones objetivas conocidas del sistema nervioso. Eso sí se lo dejo a Satría, no tengo ni idea. O sea, pues yo lo que estoy entendiendo allí entonces es que bajo hipnosis puede entrar la sugestión en procesos psíquicos y también somáticos, porque entonces aquí dice, los psíquicos, pues diría yo que están en relación a los fenómenos subjetivos del alma humana y las funciones objetivas del sistema nervioso. O sea, que puede alterar, yo no sé si la palabra es alterar, se puede describir los fenómenos que ocurren, tanto subjetivos, psíquicos, como del sistema nervioso, no sé. Funciones objetivas, va a poner fenómenos subjetivos a funciones objetivas del sistema nervioso. Por ejemplo, o sea, fenómenos en el cuerpo. Por ejemplo, Satría, ¿cuáles son esos fenómenos objetivos del sistema nervioso? Vean, sino que yo tampoco, con esa frase tampoco sé, sino que... Pero más adelante nos esclarece algo, yo creo. Eso en lo que sigue, yo creo que están los ejemplos. Ah, sí, vale decir. Funciones corporales, sensibles, sí, motrices. la que sigue, sí. Vale decir. Discúlpeme, les leo que busqué específicamente así la palabra y esto nos puede aclarar un poquitico. El sistema nervioso es uno de los sistemas más importantes y complejos del cuerpo humano. Tiene múltiples funciones, entre ellas recibir y procesar toda la información que proviene tanto del interior del cuerpo como del entorno, con el fin de regular el funcionamiento de los demás órganos y sistemas. Hasta ahí. Yo creo que en la proposición que sigue ya va a empezar a decir cuáles son. Pues no nos quebremos mucho la cabeza y digo yo, porque ya no lo va a decir. Sí, pero mira lo que, sí, terminar la relectura de la... Sigo leyendo la que sigue. Ah, ok. No, es posible, donde dice es posible producir. Es posible producir en la hipnosis todos los fenómenos subjetivos conocidos. Para abajo. Ah, bueno, sí. Del alma humana. Y una parte de las funciones objetivas conocidas del sistema nervioso. Es posible producir esos fenómenos, influir en ellos
o impedirlos. Entre Medir. paréntesis, inhibirlos, modificarlos, paralizarlos o estimularlos. Vale la pena decir... Pero ya hasta ahí, porque ahí cierra comillas, ahí terminó Forel. Forel hasta ahí Forel dijo, es posible producirlos, influir en ellos, impedirlos. O sea, puedo hacer todo esto, inhibir, modificar, paralizar o estimular. Son todas actividades muy distintas, todas, pero todas sobre o los fenómenos subjetivos y parte de las funciones, ¿cierto? Ahora sí, seguí porfa, Sol, para ver qué ejemplos nos da. Vale decir, influir sobre las funciones corporales, sensibles y motrices. eso. Ciertos reflejos, procesos vasomotores, entre paréntesis, hasta la formación de ampollas. Oiga eso, se lo cree virus, por Dios. Wow. ¿Cómo si sea? Es increíble. ¿Cómo así que la formación de ampollas? Hasta eso puede hacerse por la sugestión. Y sobre el ámbito psíquico de los sentimientos, las pulsiones, la memoria, la actividad voluntaria, etc. Esos serían entonces los fenómenos subjetivos. Exactamente. Mira, y sobre el ámbito psíquico de los sentimientos, las pulsiones, la memoria y la actividad voluntaria. Yo no sé si lo subjetivo, no confundamos subjetivo con psíquico. Psíquico es palabra, ¿cierto? Ahora, el efecto de palabra puede producir fenómenos subjetivos, distintos, pero sí me hago entender, pero no es lo mismo, porque pues, hay muchos... Pero sí es buena esa diferencia, Ana, porque psíquico, entre psíquico y subjetivo no es lo mismo. Son de la misma naturaleza, porque el sujeto es cuestión de palabra, pero no es lo mismo. Psíquico en este caso es todo lo que está en el orden de la palabra, y dentro del orden de la palabra hay elementos psíquicos, tanto que justamente eso es lo que se propone, ¿cierto? En un trabajo analítico, uno siempre se pregunta, ¿dónde está el sujeto? En todo este síntoma, en toda esta queja, en todo esto que me está contando, en todo ese sufrimiento, ¿dónde encuentro al sujeto? Y entonces, para tratar de buscarlo, hay efectos de palabra, hay un trabajo de palabra, digamos que ese sería los procesos psíquicos, tratando de buscar al sujeto, y cuando el sujeto emerge, ¿cierto? Ya ahí decimos, llegó el sujeto finalmente, hubo un proceso de subjetivación, que es cuando dice yo, por ejemplo, cuando dice yo, uno empieza quejándose, todas lo hemos experimentado cuando hemos estado en análisis, ¿cierto? Uno empieza quejándose de los otros, después se va reduciendo a un ámbito más cercano, gente más propia, y después termina uno en un yo. Y cuando termina uno en un yo, ya llegó el sujeto, por fin, hubo como atraparlo. Ese es el fenómeno subjetivo. Pero miren que es efecto de todo un trabajo de palabra, un trabajo psíquico, más amplio, no se confunde. Muy bien, buena esa explicación. Gracias, Ana. Seguí, Sol, quien quiera. Antes de eso, es que a mí hay una cosa que me tiene así como, que me sorprende como de una manera, pues sí, me genera como conmoción, porque me parece que tiene que ver con, o sea, es la relación de una sugestión con el organismo de una manera como tan directa. Pues las ampollas, por ejemplo, que sí pasa que a veces a uno le dicen una cosa y uno llora, salen lágrimas del cuerpo, eso también es algo como orgánico, ¿cierto? Pero entonces él habla de varias cosas, habla de la sensibilidad, porque él dice funciones objetivas conocidas del sistema nervioso. Entonces dice funciones corporales sensibles y motrices. Entonces la sensibilidad, que es lo que como llega al cuerpo, tacto, presión, dolor, temperatura, sensibilidad. Y lo motriz, que sería el movimiento, sobre algunos reflejos,
y sobre procesos vasomotores. Entonces, ¿qué son procesos vasomotores? Pues yo no estoy segura a qué se refiere, pero digamos que, a ver, vasomotor en neurología. Que yo les quiero mandar una gráfica. Ah, sí, les voy a mandar una gráfica. Voy a salirme de acá y voy a mostrarles una cosita. A ver. No. Pues yo no estoy segura de esto que estoy diciendo, pero de todas maneras me genera como conmoción. Y te generan polla. Estás bajo el influjo de la sugestión de nosotros. Con razón, si nos queda difícil a nosotros creerle que ya pues estamos sensibles frente al psicoanálisis y eso. Fíjense en esta época en que ni siquiera psicoanálisis existía y el salir con estas cosas. Vean lo que dice acá, vasomotor, que está relacionado con el movimiento regulador de los vasos sanguíneos, que actúa directamente sobre el tono vascular. Entonces vean pues estas imágenes. Esta, por ejemplo. Entonces el sistema, o sea, esto es bien complejo. El sistema nervioso central y periférico regulan una cosa que es como todos los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias, tienen una capa muscular, y esa capa muscular puede estar como dilatada o contraída, y eso es muy importante en todas las funciones orgánicas del cuerpo. O sea, para que uno esté vivo necesita de tono muscular en todos esos músculos de las arterias. Entonces, cuando aumenta el tono, a uno le aumenta la presión arterial. Cuando disminuye el tono, se relaja como la circulación y disminuye la presión, etc. Pero bueno, eso todo el tiempo se está regulando. Y entonces hay unas zonas, por ejemplo, aquí en el cuello, en las carótidas, por ejemplo, hay una zona que si uno la estimula, produce un efecto sobre todos esos vasitos, pero eso es un efecto a través del sistema nervioso autónomo. Entonces, eso es lo vasomotor. Pero entonces, pues eso es lo vasomotor, ¿cierto? Yo no sé, así se habla, al menos ahora, eso es como en cardioneurología. Pero entonces él está hablando de fenómenos vasomotores y está hablando de ampollas por sugestión. Entonces yo no sé, pues él dice también enseguida que es como que puede ser sorprendente, pero cómo se llega de una sugestión a la formación de una ampolla o a alterar procesos como vasomotores tan autónomos. Y yo creería que pues que sí tiene que ver con esa regulación vasomotor. Por ejemplo, cuando una persona tiene una taquicardia, ciertos tipos de taquicardia, uno le puede estimular en el cuello lo que se llama el seno carotídeo, que es pues en el cuello, en una parte donde pasa una arteria, la carótida, y uno le hace un masajito ahí y eso le puede quitar como la arritmia o pues sí, como disminuir el pulso. Una cosa pues tan sencilla como esa, pero el caso es que pues quién sabe de qué manera. Pero bueno, pueden salir ampollas y modifica procesos vasomotores. Por ejemplo, cuando uno por un efecto vasomotor se puede poner rojo, colorado, sudar. Entonces yo me imagino ese tipo de cosas como en medio de un... Eso. Y también en medio de un ataque histérico, por ejemplo. Pero entonces, bueno, es como que como que me sugiere la relación, pero yo creo que ahí me estoy saltando como un pasote, la relación pues de todas maneras como no sé si decirlo psíquico con lo orgánico, la palabra con el organismo y de todas maneras del inconsciente con lo orgánico y con el cuerpo. Pero bueno, yo creo que ya me... Es verdad, pero la sugestión, en términos de la sugestión, de lo que una palabra puede afectar el cuerpo del otro, ¿cierto? Y sí, es verdad, si alguien le dice a un adolescente determinadas palabras, que está muy bonita, por ejemplo, y ella no lo esperaba, si es un muchacho que le gusta, se pone rojita. Bien colorada, sí. Se pone bien colorada. Ajá. O un analizante que de hace tiempos que lo que ciertas palabras le hacían era un sudar muchísimo, a chorro, ¿cierto? Entonces,
era simplemente lo que decían nosotros, ¿cierto? Las palabras concretas que tenían ese efecto en él. Puede ser por ahí. Si el vasomotor es eso, con el ojito. Y lo de las ampollas, pues es pues increíble. O sea, sigamos leyendo a ver sobre este capítulo. Quien quiera que haya recopilado algunas experiencias personales relacionadas con el hipnotismo, recordará la impresión que recibió la primera vez que ejerció un influjo hasta entonces insospechado sobre la vida psíquica de otro ser humano y pudo experimentar con un alma humana como solo lo haría con un cuerpo animal. Uy, esa parte es difícil. Vamos a terminar, pero reléela, porque vale la pena. Donde quiera que haya recopilado algunas experiencias personales relacionadas con el hipnotismo, recordará la impresión que recibió la primera vez que ejerció un influjo hasta entonces insospechado sobre la vida psíquica de otro ser humano y pudo experimentar con un alma humana como solo lo haría con un cuerpo animal. Pudo experimentar con un alma humana como solo lo haría con un cuerpo animal. Yo pienso en el encantador de serpientes, ¿cierto? En el que hipnotiza a un animal. Que es a ese nivel que le está haciendo este segundo capítulo. Lo que ocurre en el ámbito, el ámbito de los fenómenos psíquicos en las personas hipnotizadas. Pues lo que lograría el encantador de serpientes con la serpiente, cómo queda el hipnotizador de impactado al ver que lo puede hacer con el alma humana. Increíble, sí. Para terminar. Son las 9, se nos fue el tiempo. Pero terminamos ahí rapidito este párrafo. Ah, ya. Sí. Ana, cuando usted se aleja del micrófono, no se le escucha bien. Ah, eso es lo que pasa. Bueno, listo, así. Ahí sí, terminemos esta. Listo. Sí. Por otra parte, es raro que este influjo se produzca sin resistencia del hipnotizado. Eso es mucho más bello todavía. Seguí, terminemos. Este no es un mero autómata. 2 puntos. A menudo se defiende bastante de la sugestión y desde su actividad propia se crea unas, entre comillas, autosugestiones. Designación esta, por lo demás, que solo en apariencia contiene un enriquecimiento del concepto de sugestión, en rigor lo cancela. No entendí ahí esa última parte. A menudo se léelas sin los guiones, que es como la explicación de eso para ver si entendemos mejor. Esto no es un mero autómata. A menudo se defiende bastante de la sugestión y desde su actividad propia se crea unas autosugestiones. Eso, hasta ahí, ¿cierto? Ahora, ¿qué son autosugestiones? Entonces es lo que va a explicar dentro de los guiones. Lee los guiones vos, Adela, porfa, para que lo diferenciemos. Designación esta, por lo demás, que solo en apariencia contiene un enriquecimiento del concepto de sugestión. En rigor, lo cancela. En rigor, cancela el concepto de sugestión, la autosugestión. Así. Parece. Ya unas autosugestiones. Ajá, que cancela la sugestión. Contiene un enriquecimiento del concepto de sugestión. En rigor, lo cancela. Bueno, dejemos hasta ahí. Nos vemos dentro de 15 días. Y podíamos volver a esa pedacitico, ¿no? Sí, de la autosugestión. Esa última parte, sí. Exacto, porque él va, y sobre eso es que va
él a continuar 30 años después, ¿cierto? Sobre el hecho de que el que se contrasugestiona tiene todo el derecho de hacerlo, ¿cierto? No es un alma, no es un autómata. Eso es muy bello. Bueno. Muy bien. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a todas, Ana, muchas gracias.